Buenas tardes. Vamos a iniciar la sesión 7 de la unidad curricular 2, siguiendo con el hilo conductor de esta unidad y de manera secuencial nos toca ver dos temas que están interrelacionados, pero que el uno precede al otro en términos de desarrollo en la propia sociedad, aunque algunos hablan de que igual la ilustración y la modernidad se dieron de forma simultánea. En todo caso, nosotros vamos a ver primero la ilustración y luego la modernidad, sabiendo que incluso algunos estudiosos habían planteado que la modernidad empezó con el descubrimiento de América, entonces esto está de por medio. Esta y la siguiente sesión miraremos estos dos temas que pertenecen al siglo XVIII y XIX y también se originan en Europa. Estamos en el contexto de la cultura europea que, como en el siglo XVI ya entramos a esa órbita los países americanos debido a la colonización, pues ya vamos a ver cómo también esas ideas se reflejan acá en nuestros países o quién sabe, llegaron muy de lejos. Eso como tema de general y previo a una exposición temática. Vamos a terminar la exposición de la lectura del texto, el concepto del espacio arquitectónico desde el barroco hasta nuestros días, con el grupo que faltaba. El grupo 6, por favor, si nos puede compartir lo que sacaron en claro de la lectura. Ya le comparto, arquitecto. Buenas tardes. Muy bien, hola, ¿cómo vamos? Si se puede ver ahí, Sí, se están viendo muy bien. ya. ¿Puedes regresarla, por favor, para presentar? Listo. Nosotros somos el grupo número 6, que está conformado por Miley Cuamacas, Saskia Núñez, Cristian Sisa, Alison Vargas, Daniela Moya y Juliana Mejía. A continuación vamos a exponer la siguiente, por favor. Del libro del concepto del espacio arquitectónico desde el barroco a nuestros días, de Julio Carlo Argan, la lección número 10, titulada Hacia la fenomenización del espacio, desde la página 151 hasta la 181. La siguiente, por favor. Como ya vimos en las clases anteriores y con los grupos que han expuesto, comenzamos desde la arquitectura denominada rococó, a continuación de la del barroco, que se persiguen dos hechos importantes en los que se podría encerrar esta arquitectura, que sería la disolución de esa estructura que la podíamos ver bastante en el barroco,
de acuerdo con la distribución de los espacios y también la búsqueda de definiciones formales aisladas, llevadas nuevamente a lo clásico. En la parte izquierda tenemos un ejemplo de la Casa Rococó en Austria, de una arquitectura del Hemmelinghaus, que es una de las obras más representantes del Rococó. También tenemos que luego vemos como en el neoclasicismo se busca determinar esta idea del objeto arquitectónico como elemento que sirve a la composición y es independiente de toda función de representatividad espacial. Aquí entra lo que se decía anteriormente de cómo se percibía el espacio en las diferentes épocas, como el barroco y el rococó anteriormente. Tenemos también grandes ejemplos que nos da el libro, como el que tenemos en la derecha, que es la remodelación de la Piazza del Popolo de Giuseppe Balladir, y es una de las grandes representaciones y uno de los grandes arquitectos que tenemos en el neoclasicismo y que nos brinda el libro como ejemplo. La siguiente, por favor. Sabemos que en el siglo XIX en Europa se da una arquitectura en crisis, de tal manera que la arquitectura moderna nació contraponiéndose a este tipo de arquitectura a forma de crítica destructiva de la misma. ¿Qué nos dice esto? Pues en el siglo XIX en esta Europa nace una arquitectura muy pudiente debido a que lo que más se buscaba era satisfacer las necesidades de la burguesía y de la clase social más alta, de la élite. Es por esto que, sí, es por esto que luego la arquitectura que se ve después es una crítica a esto, porque ya nacen nuevos problemas, que es lo que trataremos a continuación. Sabemos también que desempeñando la función de ser un arte representativo, lo que se determina perdiendo a finales del siglo pasado por un cambio de intereses, pues ya no son, se está creando pues ya no son los de una burocracia dominante, sino la formación de nuevas clases sociales, lo que genera el problema del espacio en muchos campos, poniendo a la arquitectura la arquitectura ya comienza a exponer estos problemas sociales y se da una experiencia espacial muy compleja. Cuando hablamos de la idea del espacio, tenemos dos de los ejemplos que nos daba el libro, que es en el caso de Bramante o Bernini, grandes representantes en estas épocas. Podemos deducir una tradición cultural que confluye también en una cantidad de experiencias de distinta naturaleza, colectivas o individuales. En este caso, en los dos extremos, tenemos dos ejemplos de estos arquitectos, que tendríamos a Santa María Presos de San Santiro en Milán, Italia, de Donato Bramante. Y del lado derecho tenemos en 1670 San Andrés de Quirinal en Roma, Italia, por Gian Lorenzo Bernini. Es así como podemos apreciar esa similitud que tienen estos dos arquitectos y cómo pertenecen a esa misma etapa. Pero ya desde finales del 500 en adelante se puede decir que es fundamental la contribución de las ciencias positivas. Si en el barroco o en el rococó se dio una concepción del espacio, como ya veníamos hablando, independientemente se elaboraba otra por las ciencias. La siguiente, por favor. Aquí el libro nos muestra como el otro lado de esa concepción del espacio que tenía la ciencia, teniendo como ejemplo y observando la obra también de Bramante o Guarini. No hay duda de que la arquitectura de Bramante es todavía la arquitectura de un hombre que cree en el sistema ptolomeico, y la arquitectura de Guarini es ya la de un copernicano,
¿Qué quiere decir esto? En la parte izquierda tenemos una de las primeras obras de Bramante e incluso de las más representativas que se pueden encontrar, que está en Roma y fue el Temple de San Pietro in Montorio, encargado por el rey Fernando el Católico. Aquí podemos observar una de las grandes características que se dio durante el barroco y que fueron muy representativas de estos arquitectos. En cambio, ya vemos otro enfoque en la Capilla de Turín del arquitecto Guarino Guarini, donde se observa otra concepción del espacio y cómo vemos ya la ciencia más presente, lo que nos da un carácter científico que no se puede omitir. De igual manera, el carácter social que ya se venía trabajando, sobre todo cuando el mundo social comienza a ser considerado un problema. En el 600, pues el pueblo cobra importancia, mientras que en el 400 y 500 son de carácter utópico. Eso era lo que se venía tratando sobre cómo cambian la concepción del espacio y cómo esto se refleja en la arquitectura. Algo muy notorio aquí es cómo se concibe el trabajo de un artista y no solo también considerado un arquitecto. Es decir, cómo se concibe el espacio y cómo cambia el concepto de pensar de que cuando alguien concebía el espacio, no solo cuando alguien concibe el espacio, antes se pensaba que ese espacio era lo único que existía y cómo cambia el concepto y pasa a ser solo algo técnico y solo de acuerdo a la percepción que tiene el artista o el arquitecto al concebir ese espacio. Es decir, algo limitado y también llevado a lo técnico, pues ya cambian los tiempos y todo viene a ser más técnico. Por lo que una de las frases que más llama la atención en el libro es cuando hace referencia a la originalidad de cada uno de nosotros como individuos, pues es nuestra manera personal de estar en el mundo y no en la manera de abstraernos de él, lo que se hacía anteriormente. Este carácter necesario de la relación del individuo con toda la esfera cultural e histórica es en nuestro siglo algo absolutamente consciente, pero en los siglos anteriores, como el 400 y el 500, era algo que no se concebía todavía. La siguiente, por favor. Es por esto que, ante el espacio definido por la arquitectura que se identificaba como un espacio en su totalidad, sobre lo que veníamos hablando, hoy no ocurre lo mismo, pues este artista o arquitecto sabe que el alcance de su obra tiene una delimitación técnica en un mundo de especializaciones técnicas. La verdadera especialización del artista desde mediados del siglo XIX es la visión, siendo los primeros en comprenderlo los impresionistas francesas que definieron el arte como ciencia de la visión. Gracias. Gracias, Juliana. ¿Qué pasó? ¿Quién sigue?
Creo que la compañera que le correspondía a estos diapositivos creo que no está en la clase. Alguien que le ayude, por favor. Ya sigo yo aquí. Frank Lloyd Wright, nacido en Robbie House en 1905, adelantada con respecto al espacio definido por la ciencia y pensamiento filosófico de la época. El espacio que se fenomeniza en esta arquitectura es absolutamente sistemático y claramente direccional. Los elementos de generación espacial en la Robbie White House son evidentes, por ejemplo, un elemento vertical de la arquitectura es una generatriz, un objeto que en realidad que tiene su definición plástica. Coordina todos los desarrollos espaciales de esta arquitectura. Por ello que la arquitectura no es una representación del espacio, prácticamente el espacio y en ella el valor del objeto es fundamental. Podemos interpretar toda la arquitectura de Wright en función de la eliminación del plano abstracto de la representación y de la identificación de la forma plástica como un objeto real, con algo con algo que es absolutamente tangible. Wright rechaza la palabra espacio y afirma que la tercera dimensión es profundidad. Siguiente, por favor. Uno de los principales valores en la obra de Wright consiste en que sus obras se plantean como fenómenos del espacio, pero mantienen la diversidad de los objetos que lo rodean. Trata de diferenciar la forma arquitectónica de lo que no lo es, y su arquitectura busca el contacto y relación con la naturaleza. Siguiente. Wright tiende a espacializar e identifica toda actividad del hombre. Toda actividad del hombre que vive. A ver, ¿qué está haciendo eco? Sí, se escucha bien. Bueno. Wright tiende a espacializar e identifica toda actividad del hombre que vive civilmente en la realidad. En algunas obras de Wright, la objetivación del fenómeno es menos radical, pero aún en estos casos, la concepción del espacio es inseparable de la concepción de la forma plástica. El espacio no se piensa abstractamente, es algo que se construye materialmente, como por ejemplo la Press Tower que se visualiza ahí. Siguiente. ¿Cómo puede interpretarse el clasicismo francés? En consideración del arte antiguo, el clasicismo francés tiende a realizarse independientemente de una actitud histórica. El clasicismo francés enfrenta la antigüedad con un criterio semejante al de los escritores humanistas franceses que consideraban a los clásicos como ejemplos para analizar y extraer preceptos y que con tal fin llevaban a cabo agudas investigaciones filológicas. Un autor como Rabelais ironiza a veces sobre su presente, pero su estilo es clásico y está lleno de citas clásicas. Este estilo clásico no influye sobre el contenido, sino que toma el carácter de una estructura que se supone el contenido. Siguiente, por favor. En la arquitectura existe una disociación entre forma y contenido. Para los teóricos italianos, el orden clásico refería a la organización de los órdenes en el edificio para obtener una relación recíproca entre los elementos clásicos y la representación del espacio. En la arquitectura francesa, la sucesión de los órdenes raramente tiene una significación espacial. La significación del espacio está dada por una planimetría muy poco influenciada por la tipología clásica y no tiende a realizar ideas de espacio clásico. Las formas clásicas separadas del espacio clásico pueden distribuirse libremente según su propio valor ornamental. Siguiente. El deber del artista es fenomenizar el estado de la conciencia actual y lo hace con valores visuales que no tienen referencia simbólica, como por ejemplo el Museo de Guggenheim. El crítico no es el artista, es un especialista del público, de la sociedad y tiene la función de traducir los hechos de la visión en términos que interesen a la sociedad.
o sea que debe expresar estos hechos tal que sean entendidos para el mundo social. El crítico debe interpretar socialmente la obra del artista y expresarla a través de conceptos. Debe explicar que las formas de Wright realizan visualmente pensamientos análogos, integradores y complementarios de los que se conocen a través de la filosofía, la ciencia, entre otros. Siguiente. Solo este hecho permite demostrar que los hechos artísticos tienen un valor real en el mundo. El deber del crítico es formular un juicio de importancia para la historia. El crítico no puede pretender llegar a un juicio absoluto, sino dar una explicación de valor histórico. La obra de arte no es una solución de un problema, sino que constituye un problema por sí mismo. Un método es una forma parcial de conocimiento y no proporciona nunca el conocimiento en su totalidad. Con nuestros conocimientos pretendemos alcanzar analogías entre los diversos procesos creativos. Siguiente. En el Renacimiento, la base de la analogía era la lógica aristotélica, cuyos principios se consideraban aplicables a todos los procesos de la mente humana, ya fueran de carácter filosófico, artístico, entre otros. Se puede decir que el concepto adquirido del espacio corresponde a la experiencia adquirida. Es limitada en términos conceptuales a todos los datos formales de la arquitectura. Para la explicación de la historia se eligen aquellas obras que se suponen fundamentalmente más problemáticas. De dos obras, una puede parecer más interesante, pero no por su contenido o por su forma, como podría creerse, sino que se considera artísticamente importante cuando posee un contenido conceptual ideológico más profundo y amplio. Gracias. Siguiente. Gracias, Daniel. Ya. En el siguiente capítulo trata del Art Nouveau, considerado como el inicio del modernismo, que traducido sería el arte nuevo. Surgió a finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, por lo que es considerado más una arquitectura de principios de siglo. Para Adolf Loos, la ornamentación debe ser mínima. En este caso, estamos pasando al modernismo, cuyo principal característica es que o sea, es una arquitectura minimalista, pero en este caso, como se puede ver en las imágenes, tenemos obras de Antonio Gaudí que aún conserva rasgos, como decir, de la arquitectura barroca y rococó, que se caracteriza por tener detalles, pero en este caso ya no está dirigida a algo religioso. Entonces, eh, de a poco se va dando un enfoque primordial en la técnica constructiva y función, y más no en la estética. La percepción. Al minimizar el uso de ornamentos, la arquitectura adquiere una nueva forma de ser vista. En este caso, la percepción espacial se trata de darle un valor a la obra que responda a las necesidades del espacio. En este caso, se busca reducir cualquier exceso o variación a algo más general a fin de individualizar la percepción del objeto. En este caso, tenemos el ejemplo de Piet Mondrian. El autor reduce su obra a una expresión minimalista, es decir, que usa los elementos justos y necesarios sin saturar la percepción del espacio, generando una sola composición. Como se puede ver, tenemos dos comparaciones entre una obra de Piet Mondrian, que se caracteriza por usar formas básicas y colores primarios. Y aún así, en comparación con la otra obra que podemos ver acá abajo, que se llama El Pantocrator, podemos ver que ambas obras contrastan mucho entre sí. Una es muy minimalista y otra es llena de detalles. Y lo común en estas dos es que genera interés en el espectador. Ya. En este caso, para la arquitectura europea, llegado el siglo XX, esta arquitectura presenta un problema en torno a su identidad, ya que recordemos que en Europa era característico ver iglesias y monasterios que eran más enfocados a la religión. Pero en este caso, como se trata de una época un poco ya más civilizada, entonces estos problemas ya no son tan presentes. Entonces se requiere adquirir un nuevo rumbo en torno a la calidad y la cantidad.
Es decir, se busca lograr un equilibrio entre lo cualitativo y lo cuantitativo. Principalmente se centra en la calidad, que es la búsqueda de lo individual de la obra, que no es otra cosa que la definición precisa de su propio valor cuantitativo. Como se puede ver aquí en estas dos obras, tenemos la primera que se trata de la capilla de Notre Dame de Duhaut, construida en 1950 por Le Corbusier. Podemos ver que es una arquitectura muy, como se muy voluminosa y llena de curvas, que sin embargo se diferencia de esta otra obra de acá abajo, que es el pabellón de Mies van der Rohe, ubicado en Barcelona, que en cambio esta es construida en 1930, es decir, 20 años antes, y ambas pertenecen al modernismo. Entonces, cada una tiene su propia identidad por su calidad constructiva, que como dije, la primera es como es decir, llena de detalles y de volumen. Y en cambio la otra es como que muy minimalista y más enfocada al espacio y a la visualidad. Gracias. Arqui, disculpe, ¿se me escucha? Sí, muy bien. Ya, hace rato tuve problemas con el micrófono, disculpe. Ya, yo les voy a hablar sobre la construcción del espacio. Nos decía que el espacio es la representación de la creación que da la mente humana. Es por eso que los filósofos del 400 decían que Dios había creado el espacio y perdón, que Dios no había creado el espacio, sino que Dios había creado las cosas y que luego el hombre lo concibió como el espacio para explicar la relación entre las cosas. El espacio, como ya dije, no es algo inicial, sino que es un pensamiento humano. Dentro de la fenomenización del espacio, se designa la extensión ilimitada del mundo, con toda la serie de hechos que tienen lugar en ella, y que se encuentra su fenomenización en la obra de arte en general y en la obra arquitectónica en particular. Cuando la filosofía moderna señala el problema del espacio, ya no como el problema de la estructura del universo, sino como el de la construcción de la existencia, este espacio no tiene más una construcción sistemática, pero posee un centro. Este centro somos cada uno de nosotros. Eso también sirvió como para que otros filósofos se basaran en esto y ya no vieran al espacio como estructura, sino que hablaran más como lejanía. Pásale, por favor. Ya, aquí nos hablaba de las obras de Frank Lloyd Wright, nos hablaba de La Casa de la Cascada de 1936, que tiene un amplio conocimiento de aportaciones europeas, en el que mismo, en el que este arquitecto había contribuido para poder terminar. Esta composición, en este caso, juega con volúmenes geométricos y lo que el arquitecto buscaba es que estas formas representen el movimiento. Esta obra posee con respecto al ambiente una capacidad de absorción y concreción formal, que es lo interior, ya que puede valorizarse según medidas espaciales, sino que también es un ambiente y vale como tal. Bien, yo les voy a hablar acerca de la cantidad y calidad en la arquitectura. Normalmente cantidad y calidad vemos que vale en el orden del espacio como en el tiempo. El espacio se considera como una expresión infinita, como cada punto tiene valor cuantitativo y cualitativo. En una cultura como la europea, el problema no es el descubrimiento de nuevos valores, sino la mejor distribución de los que ya existen. Pásale, por favor. La relación cantidad-calidad responde exclusivamente al problema de la situación del individuo en la masa. La búsqueda de la igualdad es la búsqueda de la conciencia, o sea, de la calidad de la propia función en el ámbito de una actividad colectiva y coordinada. La calidad en la arquitectura del especialista en el ámbito de una actividad productiva y cuantitativa. Y la cantidad supone el esclarecimiento de la estructura y el movimiento interior de los hechos cuantitativos. Lo que quiere decir en cantidad es cuando se ve la estructura por dentro y es como vemos a más detalle cómo está construido, mientras que la calidad ya sería el conjunto en toda la estructura. Pásale, por favor. En las obras más recientes de Le Corbusier
el principio de la descomposición cubista de la subdivisión del espacio evidencia su creciente voluntad en la fenomenización, como vemos en el caso de la unidad de habitación de Marcel, que es de Le Corbusier. Ha pasado de una composición del espacio por planos geométricos a una materialización del espacio y una determinación plástica del objeto arquitectónico. La forma arquitectónica es un momento de determinación en la continuidad del espacio y del tiempo de la existencia. Esta arquitectura tiende a coordinar la existencia humana alrededor de los mínimos y no de los máximos. Lo que decíamos, que más pesa la calidad, que la cantidad. Ya va a pasar, por favor. Gracias. Gracias, Saskia. Ok, y ahora vamos a hablar del edificio del Bauhaus, una obra hecha por Walter Gropius en 1926. En esta obra podemos observar varios aspectos como una búsqueda de una ilimitada divisibilidad del espacio en unidades espaciales, exigencia de funcionalidad del conjunto en movimiento y una rotación conjunta, el distinto desarrollo de volúmenes en altura, ancho y masa. También podemos observar la distinta definición de las unidades cualitativas en el conjunto cualitativo. Esto quiere decir que el valor cualitativo de la unidad espacial en la serie de los valores espaciales no es una fórmula constante, sino que varía según la distinta fenomenización del espacio. Cámbiale, por favor. Ya, aquí tenemos a Mies van der Rohe. Este llevó la premisa a nivel de la lírica pura, como se ve en las grandes construcciones vidriadas que a través de ellas se muestran su estructura delineada. Rechaza la definición plástica concreta de la forma y tiende a construirse en la posibilidad de un desarrollo infinito. Esta proyección continua, que al mismo tiempo evita toda monumentalidad, sugiere un espacio delimitado y continuamente traducible en forma, o sea, un espacio eternamente planificable. Podemos decir que el espacio no es otra cosa que la extensión planificable en relación con las necesidades de una sociedad organizada de funcionamientos como un todo. También hablamos de Alvar Aalto. Este se puede decir que es el mayor artista entre los arquitectos europeos. Aalto ha incluido no solo que la forma arquitectónica ha de originarse en la condición natural, sino que además, sobre todo, ubicándose en la condición natural, debe transformarla radicalmente. En esto se basa su importancia. También lleva a ubicar verdaderamente en su propia claridad formal el mundo fenoménico. Es una arquitectura que logra hacer forma también al espacio que tiene a su alrededor. Aalto ha sido quien más ha sentido y ha realizado la posibilidad de tomar el mundo fenoménico en la claridad y la plenitud de la forma plástica. Pásale, por favor. Ok, el racionalismo arquitectónico. El racionalismo arquitectónico europeo es un arte reducido a un esquema lógico y frío, puramente mecánico en su desarrollo. Se considera que la arquitectura racional quizá imponer a la sociedad un modo de vida ajeno a sus inclinaciones históricas. Podemos concluir que esta arquitectura no solamente encuentra su justificación y el valor en la historia del arte, sino también en la historia de la civilización, y debemos admitir que constituye una de las más altas afirmaciones del iluminismo europeo en el cual todavía vivimos. Gracias. Bueno, muchas gracias, Alison. Gracias a todo el grupo por habernos compartido la lección 10, en donde sí vemos que hemos ido histórica desde el siglo XV, XVI, XVII, XVIII hasta el siglo XX. También se ha visto cómo han cambiado los conceptos del espacio e incluso ha habido un cambio en la forma de los objetos arquitectónicos, hasta llegar a lo que
se conoce ahora como la arquitectura moderna basada en el racionalismo y en el funcionalismo arquitectónico. Pero tras de eso están unos hechos sociales, políticos, económicos muy importantes que sucedieron en estos siglos. Por ejemplo, la Revolución Francesa, siglo XVIII, que cambia el viejo estado absolutista monárquico por un estado moderno, liberal. Hay un cambio significativo en la concepción de cómo se debe organizar la sociedad. También está la Revolución Industrial. La Revolución Industrial la destrucción de las formas del trabajo en el campo para la población del campo venga a la ciudad. El crecimiento demográfico de la ciudad hace que se tengan que reformar las viejas ciudades medievales porque los barrios comienzan a crecer por fuera de la vieja estructura. La aparición de la máquina de vapor, de los ferrocarriles, hace que se comiencen a crear nuevas vías, formas de transporte. Y luego también en el pensamiento, la irrupción del método científico basado en la razón. La razón forma el conocimiento humano y eso dará lugar al pensamiento científico, incluso que está hasta ahora presente. Entonces, tras de esos cambios que hemos ido viendo desde el Renacimiento, el descubrimiento de América, luego el arte barroco, viene la ilustración, la modernidad y ya lo que estamos viviendo en la contemporaneidad. Entonces, la lección que nos han contado viene muy bien a cuento para poder conectar con lo que vamos a exponer ahora de la ilustración y de la modernidad. La ilustración es la llave que nos permite ir entendiendo parece que hubo un problema. ¿Se está escuchando bien? ¿Se escucha bien? Parece que hubo un corte. Sí, profesor. Esperemos que no haya problemas. Les voy a compartir la exposición que tenemos para hoy sobre la ilustración y la modernidad. Miraremos todo lo que tiene que ver con la ilustración, sus características, qué es lo que implicó en la sociedad europea y también hay sus repercusiones en lo que ya son las colonias que es la que el Estado, la nación que nos bajo el influjo estamos, también se desarrolla esta ilustración y luego como también aquí en el Ecuador. En lo que luego es todavía el Ecuador no nace hasta el siglo XIX. Se está viendo la diapositiva. Si se ve la diapositiva. Ya, bueno, como les dije, el tema de hoy, ilustración y modernidad, o también puede ser modernidad e ilustración. Pero vamos a ver qué es lo que significó o qué es lo que es la ilustración, el surgimiento y en qué periodo
en realidad se desarrolló. La Ilustración es el movimiento filosófico, político, literario y científico que se desarrolló en Europa y sus colonias a lo largo del siglo XVIII, dando lugar al siglo de las luces. Entonces, habíamos visto que en el 400 y 500, como dicen los italianos, siglo XV, XVI, se desarrolló el Renacimiento. Siglo XVII, aparece ya el barroco como parte de las reformas que se dan en Roma para convertirle en la capital de la cristiandad por el cisma religioso y por la contrarreforma de la Iglesia Católica, en donde todavía vemos, o mejor dicho, en cuanto al objeto arquitectónico, vemos que si bien en los siglos XV y XVI del Renacimiento se retomaron las formas clásicas y sirvieron para hacer las composiciones arquitectónicas de esa época, básicamente iglesias, basílicas, aunque también palacios de la gente con recursos. En el siglo XVII ya vemos que hay una disolución de la forma arquitectónica clásica, porque hay una discusión entre, mejor dicho, hay dos postulados defendidos por Bernini y por Borromini. Bernini se afianza en las ideas clásicas en el sentido en que el espacio es algo que está concebido y que el objeto arquitectónico debe ser el que mediante un sistema de composición llene ese espacio. En cambio, Borromini postula que el espacio es algo que debe ser construido y que, mejor dicho, los objetos arquitectónicos no deben ser únicamente producto de un sistema de composición, sino que tienen que ser producto de una determinación formal mediante la técnica que desarrolla el arquitecto. Ya desde aquí viene una desintegración de los viejos conceptos de lo que es el espacio arquitectónico. El siglo XVII va a significar, el siglo XVIII va a significar que en realidad, a pesar del neoclasicismo, porque se elementos de la antigüedad, estos ya no son parte de un sistema de composición, sino son parte de una fachada que sirve para crear un entorno en relación a la obra arquitectónica. O sea, hay una disolución de esas formas arquitectónicas. Habíamos visto los ejemplos de Guerini en el norte de Italia, que es uno de los primeros que comienza a incorporar en las fachadas solamente como meros adornos. Luego aparece Fuga, etcétera, etcétera. En el siglo ya XVIII, el siglo siguiente, vamos a ver cómo en realidad el concepto del espacio va a girar ahora en torno a la creencia de que hay un método científico, unas técnicas para poder desarrollar los objetos arquitectónicos. Entonces, la Ilustración representó una importante modernización cultural, consecuencia del progreso y la difusión de las nuevas ideas, de los nuevos conocimientos científicos. Todo esto llevó al intento de transformar las caducas estructuras del antiguo siglo XVIII, a lo largo del siglo, sobre todo la segunda mitad, se comienzan las revoluciones, sobre todo la Revolución Francesa, que disolvió las monarquías, o sea, desecharon a los regímenes autoritarios, monárquicos, al despotismo ilustrado, y empezó una nueva concepción del Estado. El hombre se plantea nuevas interrogantes bajo el dominio de la razón, desprecia todo lo que tiene que ver con el pasado y las viejas creencias. Había irrumpido también, segunda mitad del siglo XVII, las concepciones de
Descartes sobre el conocimiento. Y había Descartes en el discurso del método planteaba que la única forma del conocimiento humano es a través de la razón. Y de la razón a través de que el objeto debe ser estudiado de una manera, la persona que quiere conocer algo tiene que separar al objeto y hacer una serie de pasos para descubrir qué es lo que tiene y así ir generando el conocimiento que luego será parte del método científico y sobre todo fundado en esa separación del sujeto con el objeto. El hombre ilustrado es un hombre iluminado que se enfrenta a las doctrinas inamovibles de la Iglesia y se preocupa por buscar conocimientos a través de las nuevas formas de pensamiento. Ya en el humanismo se comenzó a desplazar la idea de la divinidad como la entidad suprema que organiza la sociedad, sino que se puso al ser humano como el centro de la sociedad, y a través de eso luego se desarrolla este pensamiento que comienza a a criticar los dogmas religiosos, hasta entonces inamovibles, y a buscar el conocimiento en base a el racionalismo, a la primacía de la razón. Este movimiento de iluminación de la mente, de las nuevas formas de pensamiento, fue lo que llevó a denominar este siglo como el siglo de las luces. Estamos hablando siglo XVIII. La Ilustración nace en Gran Bretaña, donde algunos de los rasgos fundamentales del movimiento se dio antes que en otro lugar. Aunque tuvo mayor repercusión en Francia, la admiración por la cultura y las tradiciones inglesas fueron difundidas por Voltaire, que es uno de los pensadores de la Revolución Francesa. Entonces nace un movimiento ideológico, el enciclopedismo, que tiene como representantes principales a Montesquieu, Diderot, Rousseau y Buffon. Son todos franceses que comienzan a difundir estas nuevas ideas basadas en el conocimiento que tiene que adquirir las personas, separándose de las ideas de los dogmas religiosos. La Ilustración poco a poco se extendió hacia otras zonas europeas a lo largo del siglo XVIII, llegando a países como los Países Bajos, Italia, España, Polonia, Rusia, Suecia, etc. E incluso llega a las colonias americanas. Vía España, por supuesto. Es la ideología y la cultura elaborada por la burguesía europea, en constante lucha contra el absolutismo y la nobleza. Una burguesía adinerada, pero sin poder tomar decisiones políticas frente a una monarquía y nobleza empobrecida. Aquí vale hacer una explicación de qué es esto de la burguesía. Habíamos dicho que en el siglo XV, XVI, también se da, un poco antes incluso, se da la destrucción del régimen feudal, que muchos siervos que vivían en el campo, en grandes extensiones territoriales, propiedad de un señor feudal, comienzan a salir, a huir de estos sitios, porque en el feudo eran esclavos, y empiezan a ubicarse en los cruces de los caminos, en los famosos burgos. Estos burgos estaban atendidos por unas personas que vivían del comercio para atender a las personas que comenzaban a llegar. De aquí nace esto de los burgueses, que poco a poco van adquiriendo poder debido a esta nueva actividad económica del comercio,
que hace que ya en un momento dado, con la invención de la máquina de vapor, que ayuda a una mejor comunicación de un lugar a otro y por supuesto al comercio, pues es la clase emergente que comienza a tener recursos frente a la monarquía, a las noblezas, a las aristocracias que estaban viviendo de sus grandes territorios, y entonces empieza a haber una pugna entre la nueva clase burguesa y las monarquías, dando lugar a que se exterminen las monarquías, sobre todo en Francia, con la decapitación del rey Luis XIV y la toma de las Bastillas y el nacimiento del Estado moderno, 1760 y algo. ¿Cuáles son las características de la Ilustración? La aparición de nuevas ideas. Se confía plenamente en la razón y la ciencia para mejorar la sociedad. Se basa en el pensamiento de los ilustrados, básicamente en Montesquieu, Rousseau y Voltaire. El surgimiento de la Ilustración es que la sociedad estaba jerarquizada y eso generaba una tremenda desigualdad en las clases sociales, y estaban gobernadas por las monarquías que ejercían lo que se conoce como el despotismo ilustrado. Estos son los rasgos fundamentales del antiguo régimen. El surgimiento de las ideas de los ilustrados se convierta en el centro de los cambios en Europa, tanto en el ámbito cultural como político. En el ámbito cultural, el francés es la lengua culta de Europa y se imitan las modas francesas. En lo político, hay un hecho también importante que se refleja en la victoria francesa en la Guerra de Sucesión a principios del siglo XVIII, lo que hace que los monarcas franceses, la Casa de los Borbones, se conviertan en el rey de España y por ende también de las colonias americanas. Luego veremos que ya hacia el último tercio del siglo XIX, pues se acaba la monarquía con el triunfo de la Revolución Francesa. En España se da una ligera recuperación basada en el mantenimiento y en la explotación de las colonias americanas, el crecimiento demográfico, las reformas de los monarcas ilustrados, sobre todo en el caso de las repoblaciones que empiezan a hacer acá en los territorios de las colonias, la supresión de ciertos privilegios y la desamortización de los recursos que estaban en manos de los terratenientes acá o los encomenderos. La Ilustración se caracteriza por una confianza en el poder de la razón. La razón utilizada por el hombre le permite dominar la naturaleza. Es el motor del progreso gracias al cual puede alcanzar la felicidad. La divulgación del saber. Solo se mejorarán las condiciones de vida de la humanidad si el conocimiento está al alcance de todos, no solo de los filósofos ni de los religiosos, como había estado, o de las ciertas clases cultas, que eran los únicos que tenían acceso a la educación. A esto de difundir el conocimiento a toda la sociedad se le conoce como el enciclopedismo. La creencia en la naturaleza y en la bondad humana. La naturaleza es admirada por el hombre, que encuentra en ella su estado natural.
La sociedad es lo que le corrompe, o mejor dicho, la organización de la sociedad es lo que corrompe al hombre. Rechazo de los dogmas, supersticiones, milagros, fanatismo y defensa de la religión natural o deísmo. La religión natural se conoce como el deísmo, que se comienza a poner en práctica en contraposición a la religión católica, apostólica y romana. Y la crítica del antiguo régimen, propuesta de modelos políticos alejados del absolutismo y que tienden a un contrato social. Por eso nace el Estado y las constituciones, como forma de un contrato social en donde se establecen los derechos que tienen los individuos. Entonces, esas características de la Ilustración son las que toman cuerpo en el siglo XVIII y sobre todo a partir ya del triunfo de la Revolución Francesa, el último tercio del siglo XVIII, 1769 me parece, y todas estas nuevas ideas que comienzan a calar en la sociedad. La pregunta importante que nos deberíamos hacer es si estas ideas se tradujeron o se trajeron a América para poder ser implementadas. Y muchas de estas ideas, o algunas de estas, coinciden con las formas de pensar de las sociedades, de las culturas propias. Ahí está una gran incógnita, porque el momento de haber invisibilizado los conocimientos de las culturas nativas, que ahora sabemos tienen un respeto por la naturaleza, sus deidades tienen que ver con una religión natural, etcétera, etcétera. La Ilustración también puede ser definida como la culminación del racionalismo renacentista. La Ilustración es la crítica que adopta la burguesía frente al orden ya establecido. Las características o principales ideas de la Ilustración son las siguientes. El racionalismo, o sea, el conocimiento basado en la razón, la creencia que el hombre solamente a través de la razón puede conocer las cosas, la búsqueda de la felicidad, la creencia en la bondad natural del hombre, es decir, el ser humano es un ser bondadoso desde el nacimiento, lo que hace que adquiera o malos hábitos o incluso la delincuencia se debe a que la sociedad, a la organización de la sociedad, quizás a la desigualdad social. El optimismo y el laicismo. El laicismo es la confianza que los civiles, los laicos, las personas que no están adscritas a las órdenes religiosas, pueden asumir, en el caso de la educación de la juventud en cada una de las naciones. Esto es lo que un siglo después se tratará de implementar acá en el país con la Revolución Liberal. Aquí estamos hablando de un siglo antes, el siglo XVIII. ¿Y qué se entiende como racionalismo ilustrado? El racionalismo es sin duda la palabra más utilizada en el siglo XVIII, tanto en la literatura como en la filosofía y en la ciencia. Gracias a los intelectuales de este siglo, también se le conoce como el siglo de las luces. Las luces de la razón que ilumina las sombras de la ignorancia, siendo la luz la lógica y la inteligencia que debe iluminar el mundo. ¿Y qué es lo que le distingue a este pensamiento?
Confianza en la autosuficiencia de la razón como fuente de conocimiento. Occam había abierto el camino de la independencia de la razón. Desprecian el conocimiento sensible. Todo conocimiento procedente de los sentidos, de la experiencia sensible, es engañoso, contrario a Aristóteles y al empirismo. Defensa de la racionalidad del mundo. Todo cuanto ocurre tiene una explicación accesible a la razón. Búsqueda de un nuevo método. El razonamiento matemático es el modelo que se va a seguir en el conocimiento de las otras ciencias. Y la visión del mundo mecanicista. El mundo se explica por leyes mecánicas, causas eficientes, no causas finales. Aquí están algunas de los postulados del racionalismo ilustrado que luego, posteriormente, e incluso en la actualidad, están siendo cuestionados seriamente porque su aplicación ha llevado a una serie de conflictos sociales e incluso a mayores desigualdades de las que se quería resolver. No solamente a través de la razón se adquiere el conocimiento. Una de las críticas que se le hacía a través de Kant, por ejemplo. El racionalismo ilustrado da enorme importancia a la razón, criterio por el cual el hombre puede comprenderlo todo a través de su inteligencia. Solo es real lo que puede ser entendido por la ciencia. Aquello que no sea racional debe ser rechazado como falso e inútil. Por eso, aquí las ideas de la metafísica que no pueden ser demostradas, pues son rechazadas. O la creencia de la interpretación en los símbolos, por ejemplo, que tienen un carácter polisémico, también son rechazados. O sea, el conocimiento simbólico, el conocimiento metafísico, no son admitidos, porque no pueden ser demostrados. La razón y el progreso constituyen el camino para alcanzar la felicidad. Bajo estas dos premisas se ha construido luego la modernidad. Y bien sabemos hacia dónde nos han llevado, al menos aquí en América Latina, que es una de las regiones más desiguales del mundo, con altísimas tasas de inseguridad y de violencia y, por supuesto, de infelicidad. Sirve de guía frente a la superstición, el fanatismo religioso y la ignorancia. El autor que criticó con mayor vehemencia la intolerancia y el fanatismo de la religión de su tiempo fue Voltaire. Bueno, hay que decir que en el siglo XVI, XVII y aquí hasta el XVIII se impuso la Inquisición. La Inquisición, que era un tribunal creado por la Iglesia para perseguir a todos los que se oponían de los dogmas religiosos o ponían en tela de cuestión los dogmas religiosos de la religión católica, eran perseguidos, quemados en la hoguera e incluso sus familias eran exterminadas. Este tratamiento de la razón tuvo sus fuentes de inspiración en la filosofía de Descartes, basada en la duda metódica, cuya primera regla del método era la evidencia indubitable, y las leyes generales de la física de Newton. El racionalismo ilustrado que va a prevalecer hasta el siglo XX está basado en la duda metódica y el método racionalista de Descartes, donde las evidencias tenían que ser una de las primeras cuestiones
que se presenten para poder generar conocimiento. Y también en las leyes generales de la física de Newton. Voltaire, uno de los pensadores del racionalismo ilustrado, filósofo francés que vivió en el siglo XVIII, dice: no estoy de acuerdo con lo que dices, pero defenderé con mi vida tu derecho a expresarlo. Las propuestas del racionalismo ilustrado en cuanto a la sociedad, la política, la religión y la economía están aquí sintetizadas. En cuanto a la sociedad, pregonan que los hombres, como cualquier otro animal, son iguales entre sí. Todo hombre es bueno por naturaleza al nacer, es la sociedad la que lo corrompe. En cuanto a la política, el gobierno de una sociedad debe estar encaminado al bien común de los ciudadanos. Estos hombres tienen que haber decidido cómo gobernarse. La separación de poderes es un requisito para poder aplicar leyes justas en esta sociedad. El Estado moderno va a recoger estas ideas del pensamiento del racionalismo ilustrado en base a la creación de los tres poderes, ¿no? El poder ejecutivo, legislativo y judicial. Solamente en este siglo algunos países han creado el cuarto poder, que es el poder ciudadano, de la participación ciudadana, e incluso en nuestro país también se han incorporado los derechos de la naturaleza. En cuanto a la religión, se postula una crítica a las supersticiones, crítica al clero, a las órdenes religiosas, que comienzan a ser llamado mano muerta, y a aparición del deísmo o religión natural, en contraposición a la religión católica cristiana. En la economía, crítica a los gremios porque coartan la libertad natural de los hombres de trabajar en lo que deseen, y apoyo a la aplicación de la ciencia a la producción. Bueno, en esta crítica a los gremios habría que incluir que el Estado moderno apuesta por una sociedad individual, de individuales, de individuos, en contraposición a una sociedad colectiva. Entonces aquí, por eso, esta crítica a los gremios, a las organizaciones, y la confianza en dar todas las libertades al individuo. ¿Cuáles son los ideales de la Ilustración? Lo que se quería alcanzar a través de la aplicación de estos postulados en la economía, en la religión, en el Estado. La felicidad para el hombre ilustrado es un derecho que tiene el individuo. No puede ser un don divino como recompensa a las buenas acciones o a una conducta recta. La felicidad se debe alcanzar en la tierra. El ciudadano tiene todo el derecho a ser feliz y es una responsabilidad de los gobernantes conseguirlo. Se tiene la convicción de que la naturaleza ha creado al hombre para que sea feliz. Pero de acuerdo con la mentalidad burguesa, esta felicidad, para que sea auténtica, debe basarse en la propiedad privada, la libertad y la igualdad. Aquí hay uno de los pilares de la sociedad moderna, a través de lo que la burguesía, el sector de la burguesía, pregonaba y quería que se pueda organizar la sociedad. Sobre todo, la propiedad privada, la libertad y la igualdad. Cuando los ilustrados citan la igualdad, no hacen referencia a la igualdad económica, sino a la igualdad política y legal, es decir, igualdad ante la ley y la justicia.
¿A qué se refieren los ilustrados cuando hablan de la bondad natural del hombre? El hombre por naturaleza es bueno. Todo ser humano nace bueno y libre. Sin embargo, todo lo tradicional le oprime hasta que poco a poco la sociedad termina por corromperlo, destruyendo esa naturaleza con la que nace. Rousseau abogaba por la tesis del buen salvaje, por la cual cualquier ser humano en estado primitivo es cándido y bueno, pero es la cultura y la sociedad quienes le pervierten, llevándole hacia una vida de vicios, a la moralidad y al desorden en todos los sentidos. Una reflexión que concluye con una sentencia sobre la diferencia de un hombre en estado primitivo como ser con una moralidad superior frente al hombre civilizado. Y de acuerdo a Rousseau, cuyo nombre era Jean-Jacques Rousseau, el hombre ha nacido libre y en todas partes está encadenado. La igualdad de la riqueza debe consistir en que ningún ciudadano sea tan opulento que pueda comprar a otro y ninguno tan pobre que vea la necesidad de venderse. Como se ve, son pensamientos idealistas que era pregonado por los pensadores del racionalismo ilustrado. La teoría de la bondad natural del hombre chocaba con la creencia tradicional que abogaba porque el hombre es malo, porque siempre supeditará su propio bienestar frente a los demás, frente a los de los demás. El hombre salvaje comete crueldades y hará lo que sea necesario por su supervivencia, incluido actos violentos. Su herencia de pensador radical y revolucionario está probablemente mejor expresada en sus dos frases más célebres, una contenida en el contrato social, en donde se dice que el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado, y la otra presente en la obra que se titula Emilio y que tiene que ver con la educación. Aquí expresa que el hombre es bueno por naturaleza, de ahí parte su idea de la posibilidad de la educación. Y de acuerdo a John Locke, un inglés de esta época, los hombres olvidan siempre que la felicidad humana es una disposición de la mente y no una condición de las circunstancias. Bueno, un pensamiento que nos hace reflexionar. ¿Y qué creían del optimismo? El hombre del siglo XVIII piensa que la naturaleza es una máquina perfecta que lo hace todo bien. Por lo tanto, hay motivos para sentirse optimista. Claro, esta es una idea totalmente errada. La naturaleza tiene sus propias leyes y necesita de una serie de elementos para poder funcionar. El momento que se comienzan a destruir los elementos de la vida, el agua, el aire, pues esa máquina que se cree perfecta se estropea, como todo. Por otro lado, se considera que la historia supone la evolución progresiva de la humanidad. Es decir, que el hombre, con el pasar de los siglos, se va perfeccionando continuamente. Así llegará el momento en que se logrará construir la sociedad perfecta, una especie de paraíso en la tierra. Esto es lo que adopta el pensamiento moderno, la historia moderna, al postular que cada época, que el desarrollo progresivo de la humanidad significa que la época anterior era de menos desarrollo que la que viene adelante. Por eso esa creencia de que ahora estamos en un mejor estado de desarrollo que hace 2000 años. Esto también está en tela de juicio, no ha sido demostrado, pero eran parte de las ideas optimistas de los racionalistas ilustrados, del racionalismo ilustrado. Y en cuanto al laicismo o a la creencia de que los laicos, los civiles,
tienen atributos para poder gobernarse en algunos ámbitos, la Ilustración comienza a mirar con otros ojos a la religión. Aparecen unas nuevas corrientes en torno a los sentimientos religiosos, como son el deísmo y el ateísmo, donde se pone en alerta el excesivo poder de la Iglesia. La educación estaba en manos de la Iglesia, el poder económico de la Iglesia y cómo ésta se inmiscuía en los asuntos políticos. La Iglesia, vista desde un punto de vista científico, y más en un siglo que se caracteriza por el poder de la razón, nuevos interrogantes se plantean la religión frente a la ciencia. El hombre del siglo de las luces rechaza las viejas creencias y reclama pruebas empíricas de los dogmas religiosos. Claro, aquí se reclama, por ejemplo, que se demuestre, en el caso del nacimiento de Cristo, la concepción realizada por el Espíritu Santo. Entonces, esto es muy complicado. La religión empieza a considerarse como una cuestión personal. El hombre tiene un compromiso con Dios, abandonando las imposiciones dogmáticas que la Iglesia imponía a través de una serie de ritos que se tenían que realizar. La Ilustración abogaba por la pluralidad y la tolerancia ante cualquier tipo de religión o dogma. Surgen las contradicciones y el conocimiento, teniendo la ética como la meta que todas las religiones deben tener. El deísmo, o esta creencia en la religión natural, abogaba por Dios, pero rechaza la religión. Su creencia dependerá tanto de la naturaleza como del método científico. Se trata de conocer a Dios a través de la razón y la observación. Enfrentada a esta posición, se sitúan las religiones más tradicionales como el cristianismo, judaísmo, budismo o el islam, quienes siguen pensando en un Dios que interviene en los asuntos terrenales, capaz de obrar milagros. La Ilustración es la primera cultura laica de la historia de Europa. Una cultura al margen del cristianismo y en algunos aspectos anticristiana. Esto tiene su explicación en cierto rechazo por parte de la Iglesia de la forma de vida burguesa. La burguesía constituye una clase que desde su aparición vive del comercio, del préstamo con intereses y del lucro. Todavía en el siglo XVIII, teólogos que consideraban el intereses como usura, con moralistas que seguían hablando de ganancias ilícitas y con eclesiásticos que predicaban que era más fácil salvarse a un hombre dedicado al ocio que no al comerciante. Las virtudes cristianas son transformadas en virtudes laicas, virtudes civiles. Así los ilustrados nunca hablan de caridad, amor al prójimo por amor a Dios, sino que emplean la palabra filantropía, amor al hombre por el hombre mismo. El carácter no religioso de la Ilustración se nota también en las lecturas de la época. En el siglo XVII, los libros que más editaban eran las vidas de santos y las obras de piedad. En cambio, en el siglo XVIII, las obras más editadas son de filosofía, ciencias naturales, los libros religiosos. La Ilustración. La Ilustración persigue nada menos que educar al pueblo, rompiendo los dogmas establecidos e impulsando la investigación, pues no en balde se trata de un movimiento intelectual y científico. Pretendía hacer que la gente pensara y así se interesase por la educación, saber en general. Se quiso lograr que la gente por primera vez quisiera salir a conocer el mundo,
por otros cauces que no fueran los impuestos por los religiosos. Formas de difusión de la Ilustración. El problema de la Ilustración es que solo caló entre un sector muy minoritario de la población, pero a pesar de ello intentaron difundir y extender sus ideas de muy diversas formas. Las sociedades científicas, literarias o artísticas y las academias, apoyadas por los poderes públicos. Las sociedades de amigos del país, establecidas normalmente en las principales ciudades y capitales de provincia, fueron los mecanismos para difundir estas ideas de la Ilustración. Los salones, tertulias, cafés o reuniones de ilustrados para tratar sobre los más diversos temas. La enciclopedia se elabora un diccionario ilustrado que recogía todo el conocimiento de la humanidad hasta ese momento. Entonces, aquí surge esto de las enciclopedias que en algún momento pues tuvieron gran auge. Claro, no sé si ahora ustedes conocen o han tenido relación con una enciclopedia o en su casa alguien tiene alguna enciclopedia. ¿Alguien conoce alguna enciclopedia? ¿Tienen tal vez en casa? ¿Han consultado? Juliana, ¿conoces alguna enciclopedia? La verdad, ahorita no se me ocurre ninguno. No, no conoces. A un tiempo se compraba mucho. Bueno, tú eres jovencita, pero quizás tus tíos en la casa de tus abuelos se compraban las enciclopedias y había de todo tipo. Entonces, aquí está lo que, bueno, dónde surge. Y para la elaboración de la enciclopedia se siguieron criterios estrictamente científicos, lo que le acarrió la oposición de los sectores más reaccionarios de la sociedad y, por supuesto, la persecución eclesiástica, entrando a formar parte de los libros prohibidos por la Iglesia. Y ya en cuanto al pensamiento ilustrado, cómo se difunde, cómo calan estas ideas y cómo se han ido también abriendo paso en la sociedad a través de esto de los siglos. No se entendiera sin antes poner en antecedentes la situación en Inglaterra y Holanda durante el siglo XVII. Las evidencias se encuentran en Newton desde el punto de vista científico, la física moderna y en la Revolución Inglesa de 1688 en sus aspectos políticos. Esta última implantó el parlamentarismo que tanto influencia ejerció en Voltaire y en Montesquieu. En relación al pensamiento político, Montesquieu teorizó sobre la división de los poderes, ejecutivo, judicial y legislativo. Siguiendo las teorías de Locke, considera que el hombre debe buscar la libertad y para alcanzarla es necesario limitar el poder de los príncipes absolutistas o de los monarcas o de los reyes. Voltaire, en cambio, indagó en la libertad del pensamiento y abogó por una nueva religión, el deísmo, la religión natural, que se sustituyese a las religiones reveladas, el cristianismo, el judaísmo, el islámismo. ¿Qué es esto de las religiones reveladas? Es que se basan en que en un momento dado la divinidad suprema se revela al hombre a través, por ejemplo, de el judaísmo y el cristianismo, el judaísmo en la revelación a Moisés en las tablas de la ley. Dios le entrega a Moisés para que enseñe cuáles son los mandamientos. En cambio, en la religión cristiana, Dios se encarna
en una persona, en el caso de Cristo. O en el caso del islamismo, pues la presencia de Alá. Alá también es un ser que es iluminado por la divinidad. Repudió el excesivo poder del clero y propugnó una religión basada en la razón y el respeto, alejada del fanatismo y la intolerancia. Fue partidario de un sistema parlamentario que limitase el poder del monarca, así como de un profundo cambio en los valores de la sociedad de sus días. Rousseau hizo hincapié en el estudio de la naturaleza y las relaciones sociales entre los hombres. El hombre es bueno por naturaleza, pero la sociedad la corrompe y esclaviza. El hombre salvaje es feliz y libre, pero la civilización nace de la propiedad privada y entonces aparece la desigualdad y la pérdida de libertad. Pensaba que la educación constituía la mejor fórmula para desarrollar la bondad natural de las personas. Y aquí tenemos una síntesis del pensamiento ilustrado en la parte política en la organización del Estado moderno. El Estado del antiguo régimen estaba a manos de una persona que concentraba todo el poder estatal. En la Ilustración se plantea que esté dividido en poderes, en tres poderes, ¿no? El ejecutivo, legislativo y judicial. La forma de gobierno en el antiguo régimen era absolutista, o sea, lo que dice el rey es la última palabra. En cambio, en la Ilustración está basado en la democracia y en la soberanía del pueblo, en los representantes del pueblo, elegidos democráticamente. En cuanto a los derechos, el antiguo régimen solo era para las clases privilegiadas, en cambio en la Ilustración para todos sin distinción social. En la función económica del Estado, era en el antiguo régimen centralista y proteccionista, y en la Ilustración la no intervención del Estado. Y los ideólogos, los pensadores, en el antiguo régimen era Jacques Bousset, Thomas Hobbes, ingleses, y en la Ilustración los franceses Montesquieu, Jean-Jacques Rousseau y Voltaire. Esto es lo que el pensamiento ilustrado propone y proclama en Europa. La gran incógnita es en la época del siglo XVIII, si estas ideas también servían para las colonias americanas o cuándo son puestas en práctica. Evidentemente, frente al antiguo régimen hay un avance significativo, pero en América el antiguo régimen dura hasta el primer tercio del siglo XIX. Ya, hay casi un siglo de retraso. Y aquí en un cuadro sintético sobre la Ilustración, tenemos que es causada por los cambios socioeconómicos, el crecimiento de la administración, el comercio y la industria, el crecimiento de las ciudades, hace que se busque una organización estatal más eficiente y también los avances científicos y técnicos. Se caracteriza por la visión crítica de la realidad, el uso de la razón, rechazo de la revelación divina y la tradición, la historia como progreso, la libertad, el reformismo político moderado, el despotismo ilustrado, y entra en contradicción con las ideas que sustentan el antiguo régimen. Tiene como principales representantes a los pensadores británicos del siglo XVII, que sostienen que la sociedad es un contrato voluntario entre individuos
por lo que el mejor sistema político es el que proporciona mayor felicidad a un mayor número de individuos, pudiendo ser monarquía absoluta o monarquía limitada. Los pensadores británicos son Hobbes y Locke. Los ilustrados franceses del siglo XVIII, como Montesquieu, que propone la división de poderes, Voltaire, abanderado de la libertad política y la tolerancia religiosa, y Rousseau, precursor de la democracia. Los economistas del siglo XVIII, entre los que destacan los fisiócratas franceses, cuyas ideas son la riqueza proviene de la tierra, no intervención del Estado, y de Adam Smith, cuyas ideas son la búsqueda del interés individual aumenta la riqueza colectiva, el trabajo como fuente principal de riqueza y la ley de la oferta y la demanda. Y hay que recordar que la Ilustración es el movimiento intelectual y cultural cuyo elemento básico es la confianza absoluta en la razón que se desarrolla en Europa en el siglo XVIII y cuyo antecedente es el discurso del método de Descartes que aparece un siglo antes. Y para ir sintetizando ya, el pensamiento ilustrado en economía se concretó con dos nuevas corrientes, la fisiocracia y el liberalismo, que entraron en conflicto con el pensamiento imperante del momento que era el mercantilismo. ¿Qué era el mercantilismo? Considera que la riqueza de un país depende de la cantidad de oro y plata atesorable dentro de sus fronteras. Para acumular oro y plata es necesario incentivar las exportaciones y reducir las importaciones. Para conseguir esto último, se establecen altas tasas aduaneras que encarezcan los productos extranjeros y disuadan a los potenciales compradores de los mismos. Para poder exportar es necesario impulsar las manufacturas. Estas han de estar sometidas a una estricta reglamentación estatal. Mucho de esto todavía a veces escuchamos a los gobernantes de turno. El comercio debe desarrollarse mediante la creación de compañías que dependan del Estado a fin de conseguir los objetivos. La economía debe ser regulada por el Estado. Su principal valedor fue Jean-Baptiste Colbert, ministro de Luis XIV de Francia. Los fisócratas o la fisiocracia. Los fisócratas sostenían que la riqueza de un Estado hay que buscarla en la naturaleza, más exactamente en la agricultura. Las otras actividades económicas, la industria y el comercio, son consideradas estériles. La riqueza circula mediante el trasvase de parte de las rentas de la clase productiva, los agricultores, a las clases improductivas. Su principal teórico fue François Quesnay, quien expuso sus ideas en la obra Tableau économique, considerada una de las primeras obras sistematizadas de la ciencia económica. Y el liberalismo, muy pregonado y defendido en la actualidad. Para sus defensores, la riqueza del Estado no radica ni en la acumulación de metales preciosos, como propugnaba el mercantilismo, ni exclusivamente en la agricultura, los fisócratas, sino en la libertad. El Estado no ha de intervenir en la actividad económica, ha de dejar total libertad a la iniciativa y a las empresas privadas. Su principal teórico fue Adam Smith, quien expuso su pensamiento en la conocida obra La riqueza de las naciones. En definitiva, la filosofía en la Ilustración defiende la aplicación de la autonomía de todos los campos del saber, rechazando el intervencionismo y cualquier forma de control. Como les dije, esto del liberalismo es lo que sigue vigente hasta la actualidad en cuanto a la parte económica.
y los rasgos del pensamiento ilustrado en el Estado moderno. Hasta mediados del siglo XVIII, el mercantilismo había propuesto el control estatal, la riqueza interior en base al oro y la plata, menos importaciones de monoculturas, más exportaciones de compañías. A partir de mediados del siglo XVIII, la fisiocracia, a través de Quesnay, propugnaba que la riqueza está en la agricultura. Los propietarios de agricultores generan riqueza, la producción agrícola, orden natural no estatal. Y las clases improductivas estériles como comerciantes y artesanos vivían de la producción agrícola. La corriente del liberalismo, tan pregonada en las épocas presentes, pugnan por la libertad económica, iniciativa de la empresa privada, no intervención del Estado, ley de la oferta y la demanda, o sea, el capital es el que regula los precios de las cosas. Y para ir terminando lo de la ilustración, brevemente lo que pasaba en España. El movimiento ilustrado, como ya hemos comentado antes, surgió en la Europa del siglo XVIII como una forma de entender el mundo, la existencia y la sociedad que no derivaba de los textos sagrados ni de la tradición, sino que quería constituirse como alternativa a estos, al iluminar, entre comillas, las sociedades europeas para que abandonaran definitivamente la ignorancia y la superstición y se basaran en ideas racionales. Si bien la decadencia profunda en que se encontraba el país en el punto de partida obstaculizó una posterior eclosión, el auge dinámico de algunas de sus zonas geográficas, como Cataluña, a lo largo del periodo, y la actuación tímida desde el poder político, facilitaron la aparición de un nutrido y valioso grupo de ilustrados como Cabarrús, Cadalso, Campomanes, Campani, Cabaniles, Feijó, Gervasi, Panduro, Jovellanos, Mutis, etc., condicionado no obstante por el arraigo y la preponderancia del pensamiento teológico tradicional. La creación de las Reales Academias de la Lengua, de la Historia, de la Medicina o del Real Gabinete de Historia Natural, actual Museo de Ciencias Naturales, fueron algunos de los logros de la Ilustración española que pasarán también acá a América. Aunque la Ilustración no fue una doctrina o un sistema filosófico, sino un movimiento intelectual heterogéneo, los ilustrados compartieron una serie de principios, actitudes y valores estrechamente interrelacionados. Esto para el caso español. Así, para los ilustrados, la razón era el instrumento esencial para alcanzar la verdad, por lo que debían ser sometidos a crítica todas las verdades heredadas de la tradición, es decir, del pasado, especialmente aquellas que se basaban en los prejuicios, en la ignorancia, o en la superstición, o en los dogmas religiosos. La Ilustración en Hispanoamérica, acá en las colonias españolas. A Hispanoamérica, a todos los países que estaban bajo el dominio de la corona española, llegaron las ideas de la Ilustración a través de España y de Portugal, también a las colonias portuguesas. En los ámbitos de la política y la economía, las reformas impulsadas por el despotismo ilustrado a finales del reinado de Fernando VII y durante el de su sucesor Carlos III, tenían por objeto reafirmar el dominio efectivo del gobierno de Madrid sobre la sociedad colonial y contener o frenar el ascenso de las élites criollas. O sea, aquí no se ve por ningún caso que el antiguo régimen debía ser cambiado por otro régimen. Las autoridades españolas sometieron a una explotación más sistemática y profunda de las colonias, procurando además fortalecer y aumentar la flota de guerra y establecer unidades del ejército regular español en las diversas regiones de América. En la Nueva España, en México, en el ámbito de los colegios de la Compañía de Jesús, surge un importante grupo de científicos y filósofos ilustrados
encabezados por José Rafael Campoy. Estos defienden una clara separación entre la filosofía y las ciencias naturales, una mayor especialización en el estudio científico y una simplificación en el método de la enseñanza filosófica, evitando las sutilezas filológicas, así como la sumisión incondicional a las autoridades. Hay un grupo de pensadores que trabajan principalmente en la Ciudad de México, Tepoztlán, Guadalajara y Valladolid, Morelia. Entre ellos destacan el historiador Francisco Javier Clavijero, que emplea un método histórico sistemático y sorprendentemente moderno, el filósofo Andrés de Guevara y Basoazábal, que se basa en Bacon, Descartes y los censistas para plantear la necesidad de una filosofía moderna, justificar el método inductivo y experimental y denunciar el abuso del método deductivo. El crítico de la escolástica Juan Benito Díaz de Gamarra, defensor de la ciencia y de la modernidad, cuyo eclecticismo ilustrado está principalmente regido por los valores del buen sentido, la racionalidad, la tolerancia y la utilidad para el hombre. En el sur del continente, en las Andes, América del Sur, el pensamiento ilustrado tuvo un primer gran empuje en la Real Audiencia de Quito, mediante la llamada Escuela de la Concordia, fundada en la ciudad de Quito por el doctor Eugenio Santa Cruz y Espejo, y a la cual pertenecían nobles de la élite criolla y profesionales mestizos. Los pensamientos y debates surgidos en la Escuela de la Concordia plantearon las primeras semillas de nacionalismo e independencia de Sudamérica, ya que a partir de varios sucesos ocurridos con sus diferentes miembros, la ilustración se propagaría hacia el resto de territorios de los virreinatos de Nueva Granada y Perú. Eugenio Espejo fue un hombre de la ilustración, asimilado a la idea de los pensadores modernos que hacían circular desde Europa. Entonces, vemos que aquí en las colonias americanas, en Hispanoamérica, las ideas de la ilustración están filtradas por la idea que traen desde España y que en realidad están muy alejadas de los planteamientos de los pensadores ilustrados. Quizás algunos rasgos muy pequeños, y ello explicará que recién en el siglo XIX empiecen a ver las luchas de la independencia, pero la aplicación de los cambios profundos que la sociedad colonial requería se dan a finales del siglo XIX, en el caso ecuatoriano, con la revolución liberal. Y esta es la situación por la cual hemos atravesado y como país hemos ido construyendo este estado actual en lo político, en lo social, en lo cultural. Entonces, hemos hecho un breve repaso de lo que es la ilustración, porque como dijimos al inicio, en la órbita del pensamiento europeo entramos a partir del siglo XVI y nos interesa ver si lo que se desarrolló en la ciencia, en el pensamiento, en el arte, en la arquitectura, tuvo su repercusión acá en América, o si hubo una relectura o un pensamiento propio que más bien fue fruto de lo que desde acá de las colonias se comenzó a proponer. Evidentemente en los textos de historia lo que se enseña es que hay como un trasvase de todas esas ideas que en algunos casos son
sirvieron para demoler instituciones antiguas que explotaban a la sociedad, pero que en nuestro caso, pues, sin duda, se mantuvieron a lo largo de los siglos y que en algunos casos todavía están presentes en la sociedad. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Si hay alguna pregunta, alguna inquietud, adelante, por favor. Naili, ¿has estado escuchando? ¿No te aburriste? Kevin Andrés. Arki, disculpe que lo interrumpa. Miley es de mi grupo y estaba teniendo problemas con el micrófono, entonces quizás por eso no responde, pero sí está en clase. Gracias, Juliana. Claro. Kevin Andrés. Dígame. ¿Qué te parece las ideas de la ilustración? Sí, me parecieron buenas, la verdad. Dime unas dos. Está bien. Se basaba en la razón humana Muy y la bien, libertad de pensamiento. muy bien. Alejado de la religión. Claro. ¿Y laicismo? ¿Qué te parece lo del laicismo? Creo que es importante que al separarse de la iglesia o de la religión y permitir que las personas tengan una libertad religiosa es bastante importante para que puedan desarrollar su libertad de expresión. Correcto, Kevin Andrés, gracias. Melanie y Fernanda, ¿estás por ahí? Sí, Arqui, aquí estoy. Muy bien. Dime, ¿qué te parece lo del liberalismo? La verdad, súper interesante. Interesante, pero ¿crees que es válido en la actualidad? ¿Se aplica? ¿Ha llevado a una riqueza social aquí, aplicada a nuestro país? Ya entendiendo lo que es. Juliana, ¿qué nos puedes decir del liberalismo? Dejar la iniciativa a las empresas para que generen riqueza, etcétera. Bueno, yo pienso que fue algo necesario luego de todo lo que pasaba antes en la historia y en sí surge como una respuesta o una crítica a todos esos acontecimientos anteriores debido a todo lo que a todo lo que se daba con la burguesía y el privilegio que tenían las élites. Entonces el liberalismo le permitió al pueblo y
a toda la sociedad poderse expandir, tanto a nivel político, económico y social. Muy bien, gracias Juliana. Le había dicho a la Juliana, pero bueno, gracias por tu intervención. Perdón, Arqui, pero yo igual tengo un mismo concepto de mi compañera, que es como de defender el principio de igualdad ante la ley para todos los ciudadanos, garantizando como que el derecho que tenemos, tanto en los ámbitos, como había dicho mi compañera, sociales y políticos. Y así tendríamos nosotros como ciudadanos la libre responsabilidad de nuestros actos. Muy bien, Juliana, muchas gracias. Bueno, nos queda la modernidad, lo vamos a dejar para la siguiente sesión donde veremos un video sobre la modernidad, haremos un conversatorio para entender estos dos movimientos que surgieron y que de alguna manera han dado las características, muchas de las características del Estado moderno tienen o están inspiradas en en los pensadores que surgieron en la Ilustración y luego en la modernidad. En la modernidad ya entraremos a la parte de lo que es la arquitectura, el arte sobre todo, la idea de las rupturas que hay también, aunque lo que nos comentaron los compañeros del grupo 6 ya nos ha ido dando pistas de cómo ha ido cambiando las formas y los objetos arquitectónicos. Bueno, muy bien, muchas gracias. Nos vemos el día jueves. Que pasen bien. Hasta luego, profe. Ya, cuídense.